días. Como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio. Teleimpacto, Canal 22 y 52. Hoy ya es martes. Estamos a 3 de julio del año 2018. Buenos días, Alexander. ¿Cómo te amanece? Buen día, compañera. ¿Cómo están las cosas? Las cosas van marchando. Esta es una semana que está empezando interesante. Interesante y que puede traer muchas sorpresas. Sí. Yo te decía a ti la semana pasada que sentía demasiada tranquilidad. Eso te preocupaba. Y eso me preocupaba. Una sociedad tan tranquila. No solamente la sociedad, eso es como cuando el mar está demasiado tranquilo y tras eso viene el tsunami. Y te lo digo porque a pesar de que estuvo muy tranquila la semana pasada, bajaron las aguas a su nivel quizás más bajo, llegaron al nivel más bajo. Sin embargo, una fotico por aquí, otra fotito por allá. Fotitos como por ejemplo de nuestro muy querido amigo Alfredo Pacheco, que es el vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, Alfredo Pacheco, almorzando con nada más ni nada menos que con Gustavo Sánchez en un restaurante de aquí de la capital. Y como muy, tú sabes cuando tú te encorvas, como encorvaditos los dos, pa que no te como reconozcan. un secretito, no tanto para que los reconozcan, pero se estaban hablando muy de secretitos, parecían hasta como si fuese una pareja de novios. Y entonces, eso, tú te encorvas y hablas así tan bajito cuando tú sabes que nadie puede escucharte o que nadie debe de escucharte. Pero bueno, yo dije, bueno, es una foto, es un lugar, es un punto de encuentro. Pero así sucedieron algunos detallitos de encuentros entre la oposición y el gobierno. Bueno, la oposición PRM y gobierno. Todo demasiado tranquilo, lo cual yo intuyo, me indica, el olor que se deja sentir es de demasiada camaradería de parte del PRM con el gobierno. Y esa camaradería yo pudiera entenderla. Hay algunos que la analizan desde el punto de vista de, yo dije aquí porque varios de ellos confesaron y me confesaron fuera del aire, ¿no? Fuera de cámaras, que ellos estaban siendo perseguidos, asediados y amenazados por el gobierno. Parece que al final algunos de ellos tuvieron que caer bajo los pies y sobre los pies o más allá debajo sino debajo de los pies. Ante esas presiones se vieron ya al final vencidos. Se sintieron vencidos y se dejaron vencer por las presiones, por las persecuciones y por las amenazas. Se habla y todo el mundo sabe de que Alfredo Pacheco era uno de los encartados, estaba dentro del grupo de los 14 encartados. Y se dice mucho más de ahí, se habla de que, bueno, fue sacado del expediente y que algún funcionario habría dicho, bueno, ya nosotros cumplimos, ahora le falta a él. Todas esas cosas que tú las sabes, Alexander, que nos la han contado juntos, algunas de ellas, todas esas cosas se dicen. Y es muy feo que eso sea cierto. Luego de ocurrir todo eso, entonces vemos que la posición de Alfredo Pacheco varía. Y de Alfredo Pacheco venir aquí tantas veces a nuestro programa, repetir una y otra vez que las primarias no pueden ser abiertas porque es inconstitucional, que no deben ser contempladas y que lo ideal y que lo que ellos proponen como partido y no van a transigir son las primarias cerradas simultáneas.
y que firmaron un documento y no sé cuánto. Ahora, de camino para acá, escuchaba yo a uno de los voceros del PRM con el siguiente discurso. Esa ley se tiene que aprobar porque tenemos que llegar, y sí, tenemos que llegar a un consenso. Y tenemos que llegar y flexibilizar y es de nuestro lado. aprobar. Y es muy necesaria. Es imprescindible. Y el PLD... Entonces, es tan imprescindible que entonces ahora quieren venir y decir, no, y lo que quiere el grupo de Leonel es, Leonel Fernández, es que no haya ley. No, Leonel Fernández hasta escribió en reiteradas ocasiones al respecto. Aquí hay un tema de doble moral y hay un tema de apostar al engaño a la sociedad. ¿Por qué lo digo? Bueno, por algo muy sencillo. Es aprobar ley a toda costa, no importa que se viole la Constitución de la República. No, porque si es así, mejor que no haya ley. Asimismo, mejor que no haya ley. Porque para que vaya a aprobarse algo en ese Congreso de la República, que lacere una vez más la Constitución de la República. La institucionalidad. La institucionalidad. Entonces, mejor que no haya ley. Porque eso sería una aberración que se cometería una vez más. Porque ya se ha hecho. Las consecuencias de todos estos actos irresponsables, estos actos bañados, cargados de miedos, de temores, de sumisión, donde aquí la persecución se evidencia claramente. ¿Por qué los PRMistas hoy dicen y cambian de posición? ¿Por qué los PRMistas hoy no quieren o se van del ala del gobierno? ¿A santo y a cambio de qué? En política nada se da. Todo es a cambio de... No, pero claro. Toma esto. Toma aquí o simple y llanamente si te tienen cogido, como ellos dicen, que lo tenían perseguido, asediados, que se le veía, por ejemplo, tú sabes muy bien que Pacheco lucía con un rostro que él ni dormía. A mí realmente cuando me contaron eso, yo hasta me apené por esa situación. La verdad que era como para condolerse de esa persona. Pero de ahí a que un político doblegue, se deje doblegar y que entonces lo que él decía y repetía que era azul, ahora él dice, no, en realidad no es tan azul, es rojo. Del azul al rojo hay una distancia muy grande. Eso a la larga tiene consecuencias. Y si los PRMistas no la están viendo, entonces la van a sentir, la van a padecer. Porque quienes no la ven son los que la padecen, porque quienes ven a tiempo, corrigen a tiempo. Que me van a decir a mí que no le queda otro camino que aceptar las amenazas de ese grupo del gobierno que quiere primarias abiertas, que estén contempladas ahí en esa ley de partido, a como dé lugar, y con su coletilla que diga que sea la cúpula de los partidos, o sea, mis empleados, que sean los que decidan. Ay, pero por favor, de por Dios. ¿Y ustedes creen que eso va a parar a Leonel Fernández? No. Muy por el contrario, eso puede que le dé mayor fuerza al propio Leonel Fernández. Eso no se trata de un hombre, no se trata ni siquiera de un candidato, que es distinto, ¿verdad? No, se trata de que
asumiendo, cambiando a esa posición, se mata, se acuchilla una vez más la Constitución de la República. Por lo tanto, son cosas que se comen y se acompañan con un vino de un maridaje totalmente distinto. Yo la verdad es que me siento muy decepcionada del PRM, un partido que apuntaba a ser el partido que le sembrara esperanza a aquella parte de la población que se identificaban con algo distinto, con un rumbo, hasta un rumbo distinto de la sociedad. No, de repente el PRM se vuelve un reo del gobierno, por así decirlo. Es triste, la verdad que sí. Mira, Lindsay, la verdad es que este ha sido un debate largo. Sí. Un debate largo y una ley que ha dado tumbo. Bueno, y todos recordamos el show que montó el Senado de la República hace algunos meses, creo que 1 o 2 meses, al aprobar el proyecto de ley que fue rechazado por todo el conjunto de la sociedad. Ahora, parece ser que el gobierno tiene un machete en las manos, capaz de cortar por donde haya que cortar con tal de lograr su objetivo. Y es evidente que yo vi en estos días incluso al mismo Luis Abinader hablar de primaria cerrada y vi al otro hablar de primaria cerrada. ¿Por qué en este país la mayoría, con excepción del PRD y del gobierno, aquí todas las instituciones de este país han favorecido que los partidos sigan decidiendo sus procesos internos con su padrón interno, como establecen sus estatutos? ¿Por qué? Porque yo les voy a decir una cosa. ¿Para qué una gente va a ser militante de un partido cuando no podrá decidir quiénes van a ser sus candidatos a diputados, a regidores, a alcaldes, a senadores? O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué usted va a ser militante de un partido? Pero además, por ejemplo, Lindsay está en el padrón de la Junta Central Electoral. Si Lindsay quiere ser senadora por el distrito o alcalde, qué sé yo, a cualquier cosa, ella puede inscribirse en cualquiera de esos partidos, porque está en el padrón de la Junta. Y si está en el padrón de la Junta, entonces ella está en el padrón de todos los partidos y puede ser candidata por cualquier partido. Entonces, esas son de las cosas que la gente no entiende cuál es el asunto del debate de primarias abiertas y primarias cerradas. Pero además, aquí varios tratadistas del tema constitucional han explicado por qué a los partidos no se les puede trazar líneas internas. Incluso la semana pasada nosotros tuvimos aquí al abogado John Garrido que explicaba que no hay forma que para aprobar eso de primarias abiertas o de ponerle una camisa de fuerza a los partidos, por obligación había que reformarla. Y él lo dice así: por obligación hay que reformar la Constitución de la República. Pues entonces sí, por obligación hay que reformar la Constitución de la República, quizá eso es lo que se quiere. Saben ellos que es inconstitucional. Fue desestimado por la propia Suprema Corte de Justicia cuando se intentó hacer. Entonces ellos lo que quieren es que sí, que se viole la ley o que se contemple así para tener que reformar la Constitución, porque saben que aprobando las primarias abiertas es inconstitucional. Entonces habría que ajustarle al gobierno la Constitución para que ellos contemplen sus primarias abiertas y puedan hacer todas las diabluras que quieran hacer en un proceso interno de los partidos, lacerando, acuchillando la democracia interna de cada partido. A eso era que se refería John Garrido. Él decía, la Constitución... Van a tener que cambiar como 25
cosas de la ley, de la Constitución, 25 artículos de la Constitución. La Constitución del 2010 le dio garantía, le dio carácter a los partidos políticos. Le dio carácter a los partidos políticos porque le estableció que sus procesos serán decididos por su democracia interna. Y si la democracia interna de los partidos es lo que va a decidir sus procesos, entonces el padrón de la Junta no puede ser utilizado en los procesos internos de la ley. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El PRM tiene un serio problema. Y es que ellos han venido en un proceso de agitación y de trabajo y de esto. Y no suben en las encuestas. No suben en las preferencias electorales. ¿Qué significa esto? Bueno, porque ellos a ellos no les conviene que le cuenten los votos en un proceso interno. Entonces, por eso ellos estaban radicalmente opuestos a eso de las primarias abiertas. Ahora, como el gobierno ha hecho un replanteamiento de su propuesta, dejando en manos de las cúpulas de los partidos que se decida, bueno, pues ellos van a decidir primaria cerrada para ellos, pero para los otros partidos, principalmente supongo yo que el partido de gobierno, el PLD, primarias abiertas. Ahora, ¿por qué el gobierno está tan interesado? Y yo le preguntaba ayer a Melanio Paredes, pero ¿por qué si la Constitución de la República prohíbe la repostulación de los presidentes? No de Danilo, de los presidentes en sentido general. Porque la gente dice, bueno, pero, o sea, la Constitución establece una elección, una reelección y nunca jamás. Para Danilo, para Leonel, para Balaguer y todo el que pase por ahí. Ahora, ¿por qué si la Constitución no le permite al presidente Medina una repostulación? ¿Por qué se ha enfatizado en que tiene que ser primarias abiertas o que entre el mar? Altura o que entre el mar. O sea, ¿cuál es el objetivo? Y Melanio decía, yo me canso de pensarlo y yo no entiendo qué es lo que se procura con eso. No hay que pensarlo mucho. Y yo digo, ¿pueden los candidatos contendientes contra el gobierno disponer de un saco de cuarto? Ir allí al Banco Central y al Banco de Reserva, ir allí y buscarse un saco de cuarto en cada institución, o a la ISOE, o a las que trabajan con Odebrecht? El único que puede hacer eso es el gobierno. Entonces lo que se está pretendiendo es avasallar, aplastar a todos sus contendores con eso de las primarias abiertas. Y el objetivo es cercenar el gobierno o que entre el mar. No, andan detrás de una reelección una vez más, a toda costa, no importa si se... Y entonces ahora se han tomado como aliado al PRM. O sea, para lograr ese objetivo de reelección. Eso se compra, no, pero eso tú sabes gratis. muy bien, se compra, pero también... En política eso es un toma y daca. Bueno, pero está bien. Esa es la otra parte que yo estoy segura los amigos habrán interpretado. O cada quien que interprete lo que entiende. Los partidos hacen inversión. Pero esto no se trata de un partido. Eso no se trata de un partido, Cuando los partidos dan algo es porque esperan algo a cambio. Es que no se trata de los partidos. Sí, pero lo que tú estás diciendo es que si el PRM se está adhiriendo a la posición del gobierno... No necesariamente todos los PRMistas. El gobierno le está dando algo a cambio. ¿Quiénes se están adhiriendo al gobierno? Bueno, los que el gobierno escogió para perseguir, como muchos de los que estaban siendo perseguidos nos lo dijeron a nosotros, ¿o no? ¿Nos lo confesaron a nosotros? A esos, ahí en ese PRM hay una discusión fuerte, ¿no creas tú? Sí, yo sé. Dentro de ese PRM hay un conflicto ahora mismo, porque uno de los que le puso el oído y se lo calentó bien a Luis Abinader, que a Luis hay que reconocer
que todavía le falta mucha experiencia, acumular mucha experiencia política, porque Luis viene del sector empresarial. No es un político, no proviene de allí como político profesional que ingresaría como han ingresado la mayoría de los políticos antes de cumplir la mayoría de edad. No, eso no pasó con Luis. Todo el mundo sabe que su padre sí es más político, a pesar de que también estuvo en esa dualidad entre empresario y político. Por eso su padre nunca alcanza el favor de la población en una dimensión tan importante como que le favorecieran en un cargo, a postularse a cualquier cargo, ni a senador, ni a presidente, nada de eso. Porque la gente no le gusta la dualidad. De todos modos, lo que quiero señalar es que las intenciones de Luis pueden que sean muy buenas. Ahora bien, se ha dejado conducir, salir del carril que él venía tomando, donde sostenía que esa ley de partidos tenía que contemplar primarias cerradas simultáneas. Ya no son tan cerradas ni tan simultáneas, luego que se ponen de acuerdo con el gobierno en muchas cosas. Pero se ponen de acuerdo con el gobierno no porque era la intención del PRM, yo lo sé. No, fue por una persecución terrible, permanente, sin parar un solo día, donde habían varios perros persiguiéndolos. Varios. Entonces, bueno, hasta que al fin se dieron. Empezaron con uno, siguieron con el otro, y esos fueron encandilando entonces a Luis hasta hoy ver al PRM en una posición completamente distinta a la de un mes atrás. Postrado ante los pies del gobierno. Es una señal muy fea que se manda a la sociedad dominicana. Hay que ver lo que va a pasar en ese Congreso, y quizás no mañana, pero sí la próxima semana, ustedes pudieran ser, o nosotros pudiéramos ser, los espectadores de un mal espectáculo presentado por ese Congreso de la República. Ahí son muchos los que van a tener que cargar con culpas de toda índole que van a contribuir a lacerar aún más esta pobre democracia, que van a contribuir a lacerar aún más esa pobre Constitución. Porque lo que viene adelante, bueno, el gobierno quiere primarias abiertas, está bien, ya no vamos a decir eso, no le vamos a poner ese nombre y apellido. Lo que vamos a decir es que decidan los partidos si la quieren abierta o cerrada, pero mejor ni decimos abierta ni cerrada, que decidan los partidos el modo en que quieren, porque ya ellos cuidan hasta la forma en que van a hablar para ver de qué manera pueden cubrir, pueden tapar el estado de preñez que tiene esa posición que están presentando de manera conjunta el gobierno y el PRM. Pero ese estado de preñez tiene ya casi 8 meses. ¿Cómo ocultar esa barriga? Porque es para adelante que va la barriga. Y ahí va el PRM. Como borrego, luce como un borrego del gobierno. Y lo que ustedes podrán ver a continuación, porque en manos del PRM está el no permitir o el sí permitir que se viole la Constitución de la República. Le pueden poner el apellido que le quieran poner o desdibujar la realidad. Pero lo cierto es que todo aquel que hoy está cambiado de posición, luego de esa persecución tenaz, constante, permanente, de ese gobierno a esos legisladores con amenazas de todo tipo, hasta trancarlo, hasta llevarlo para la Chirola, para Najayo de una vez. Entonces, ceder ante esas presiones
Y la Constitución que se fuña. Y la sociedad que se fuña también con J. Todo que se fuña. Es lamentable que el PRM hoy haya claudicado. Haya claudicado, compañero. Qué pena que ese partido de oposición que mandaba algún tipo de esperanza a esta sociedad dominicana termine de esa manera, siendo esclavo o víctima, como diría la llave del gobierno. Siendo la llave del gobierno. Mira, antes de irnos a pausa, también quiero saludar, porque no todos se dejan doblegar, no todos dejan de advertir lo que están viendo. Y una de esos todos que no se queda callada ante las barbaridades que se están cometiendo en el sistema de justicia es la magistrada Miriam Germán, una mujer cargada pero bañada de ética, de los pies a la cabeza. De templanza. De templanza, de ética, de moral, hay que decirlo, pero sobre todo de valentía. Una mujer sin ningún tipo de temor, una mujer con un nivel de conciencia demasiado elevado. Y esa altivez con que se maneja Miriam Germán en la justicia, en el sistema de justicia y en esa Suprema, le ha hecho ganar la confianza, la credibilidad y el respeto de todos los dominicanos. En momentos difíciles, en momentos en que ella como jueza, que los jueces no hablan más que por sentencia, y en pocas oportunidades y en ese mismo escenario, le ha mandado su ramplimazo a quien se lo ha tenido que mandar, diciendo verdades que pocos se atreven a decir. Y lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, se haya atrevido, y utilizo aquí la palabra que él usó, a prácticamente insultar a la magistrada Miriam Germán, llamándole atrevida. Sí, ella es una atrevida, Miriam Germán. ¿Sabe por qué, presidente de la Suprema? Porque se ha atrevido a decirle a usted lo que usted ha dejado de hacer como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Señores, se supone que el Poder Judicial es un poder, uno de los poderes del Estado, de los 3 poderes del Estado, donde no debe de incidir bajo ninguna circunstancia ningún otro poder del Estado, entiéndase poder ejecutivo o poder legislativo. Como tampoco ellos pueden bajarle ninguna línea al poder ejecutivo ni al poder legislativo. Miriam Germán no solo se quedó en enviarle una carta al magistrado Mariano Germán, sino que también le envió una carta al Procurador General de la República. Y yo me voy a permitir leerla, porque ella recibió una respuesta. Eso es lo que se llama asumir una posición moral y ética, asumir una posición de mucha valentía. Con sentido de responsabilidad. Con sentido de responsabilidad, porque no lo cayó. Ella lo está viendo, es consciente porque es una mujer que conoce, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el procedimiento, el debido proceso. Se lo sabe de la A a la Z. Es una magistrada con una luz que hay que reconocerle, una cabeza muy bien amueblada. Y Miriam Germán le envía una comunicación al Procurador General de la República, una carta, que dice lo siguiente: magistrado Jean Alain Rodríguez Sánchez, Procurador General de la República, su despacho, Santo Domingo, Distrito Nacional, 2 de julio del año 2018. Honorable Procurador, recientemente 3 procesados del llamado caso Odebrecht interpusieron recusaciones en contra del magistrado Francisco Ortega. Y es que a partir de ahí
que de la boca de la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier sale un montón de descalificaciones para todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Con sus expresiones, esa distinguida señora se comportó como si el magistrado Ortega fuera el único que garantiza que el proceso siga. No sé qué pensará ese magistrado, pero es un insulto que una parte presente a un juez como proclive a decidir un proceso a su favor. Eso no es justo con alguien que como Ortega obra con corrección y de cuya honorabilidad no tengo motivo para dudar. A los otros 15 jueces se nos insultó, porque según sus decires, la distinguida señora Guerrero Pelletier nos coloca como favorables a la impunidad y a los procesados. Para ustedes hubiese sido más honorable que en el improbable caso de que la Suprema Corte de Justicia hubiera elegido a un juez que no fuera el magistrado Ortega, hacer uso de la recusación, que no es, como ustedes dicen, un mecanismo de retardar procesos, sino una garantía que persigue que las partes, entre paréntesis, ustedes son una, tengan un juez imparcial y ustedes son una parte, nada más ni nada menos. Usted y su subordinada prefirieron usar la soberbia. Nos insultan a todos y no a cualquier tribunal, a la Suprema Corte de Justicia, que no somos mejores que nadie, pero al igual que cualquier tribunal, estamos obligados a decidir con imparcialidad. ¿Ustedes creen que todo se resuelve poniendo una implacable presión mediática? Eso a la larga no funciona. Además de que no es aceptable. Parece como si su propósito fuera crear una pugna que nos lleve a un mal de fondo. Con la incontinencia verbal de quien jerárquicamente depende de usted y por tanto usted es responsable, ni siquiera reparó en que su accionar la colocaba como posible de violación a la ley 6132. De los imputados, ustedes, sin mayores explicaciones, excluyeron 8, pero no porque no tenían pruebas. Bien hecho. Pero por más memoria que hago, no recuerdo ningún calificativo despectivo, ningún insulto por esa medida, emitido por nadie de la Suprema Corte de Justicia. Es un abuso de ustedes descalificar 15 jueces a quienes señala como proclives a los imputados y a la corrupción. Las veces en que he subido a estrados en este asunto, les pregunté si tenían algún reparo a mi presencia y callaron. Están los audios. Aunque usted diga que su expresión fue para mí, el juez confiable es la justicia, usted es responsable de todos, bueno, ella dice, fue para mí, el juez confiable es la justicia, dice Miriam Germán. Usted es responsable de todos los insultos y descalificaciones de la distinguida señora Pelletier. Supongo que se dividieron los papeles y a ella le tocó el más odioso, el que viola la ley 6132. Si no olvidamos las reglas de las instituciones ligadas al quehacer de la justicia, no hay súbditos, por tanto, ni usted ni la distinguida señora Laura Guerrero Pelletier tienen derecho a dirigirse a nosotros como si fuéramos sus súbditos, entre cuyos deberes están el soportar insultos injustificados. Si usted ponderara el efecto de los insultos de la distinguida señora Guerrero Pelletier, presentaría una excusa, pero eso no lo espero. La soberbia no permite ese tipo de decisión.
ustedes corren el riesgo de que sus insultos, algunos por encargo, sean vistos como una proyección de temores y falencias. Si surge un malestar de fondo, lo crearon ustedes y eso es lamentable. Sin otro particular, se despide atentamente Miriam Germán Brito, juez presidente de la Segunda Sala Suprema de la Suprema Corte de Justicia. Yo, con copia al magistrado Mariano Germán y a la magistrada Laura Guerrero Pelletier. Tengo también la carta que le envió Miriam Germán a Mariano Germán, pero por cuestiones de tiempo no voy a leer. Déjame darte estos dos párrafos. Por supuesto que ella fue, se les respondió cada una de ellas y por eso es que a partir de la misiva que le envía la magistrada Miriam Germán al presidente de la Suprema, Mariano Germán, él le dice atrevida, la descalifica con ese calificativo. Sí, pero él, yo pienso que Mariano Germán no fue solidario, no fue leal con la institución que él dirige. Porque él le responde a Miriam Germán y le responde a Laura Pelletier en la misma dirección. Y sucede que Miriam Germán reacciona en defensa del sector al que ella pertenece, que es el que dirige Mariano Germán. Por supuesto. Entonces, por eso yo digo que Mariano Germán no ha sido leal con la institución. Pues lea, compañero, esos dos párrafos para irnos a pausa. Él dice, eso del Ministerio Público y eso de Miriam son dos, vamos a decir, dos acciones que las dos son atrevidas para el Poder Judicial, porque quien tiene la voz y la representación del Poder Judicial es el presidente de la Suprema. Declaró luego de presidente y dice, el Ministerio Público no tiene por qué entrometerse en las acciones del Poder Judicial, ni ningún juez tiene que decirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia cómo debe actuar. Yo pienso que Mariano Germán debe de revisar bien la lealtad que él debe de tener con la institución que dirige. No solo la lealtad, sino el compromiso que él tiene como presidente de la Suprema. Pero claro, porque lo que hizo Laura Guerrero fue echarle un lastre encima al Poder Judicial. Cuando ella dice que los imputados del caso de Brecht están tratando de buscar otro juez que no sea nuestro amigo, el juez que lleva el caso de Brecht, el juez Ortega, porque están buscando un juez que sea favorable a la impunidad. O sea, lo que está diciendo es que en la Suprema Corte de Justicia hay un grupo de jueces que están a favor de la impunidad, que están protegiendo a la impunidad. Eso es lo que está diciendo la señora esta, con la quiesencia del Procurador General de la República. Claro, pero eso fue desde el primer día, porque tú sabes muy bien lo que pasó aquí. Desde el primer día, Jean Alain, todo ha sido con cámaras y acción. Cámaras y acción. Pero tenemos que irnos a pausa. Nuestro invitado está por aquí desde hace ya unos minutos, unos 15 minutos llegó ya nuestro invitado y vamos a conversar con un legislador que hasta el momento he visto una posición de mucha firmeza, una posición sin doblez alguna. Vamos a conversar con Fidel Santana tras la pausa. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete. Y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios. Y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Más